Luis Herrera Romero, ex jefe de gabinete de asesores del Ministerio del Interior, nos acompaña en estudios. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Y también está con nosotros conectado vía Zoom Eduardo Pérez Rocha, quien ha sido director general de la Policía. Gracias, general, por acompañarnos. Bienvenido. Buenas noches. A tus órdenes, cualquier consulta que estimes pertinente. Bueno, en primer lugar, consultarles a ambos su opinión respecto a esto. Estaba haciendo yo una introducción del caso que ustedes también ya deben estar un poco al tanto. Una nueva denuncia por una organización criminal integrada por agentes de la institución policial. General, ¿cuál es su primera opinión al respecto? Bueno, lamentablemente, cuando entra Pedro Pablo Kuczynski y va Sombrío como ministro del Interior en el 2016, al año siguiente se da la ley del régimen disciplinario, en donde tenemos el Tribunal Administrativo Disciplinario como más alto nivel, primero, único y finalista para poder expulsar a los malos elementos. Pero está compuesto por civiles, ojo. Segundo, el nivel siguiente es asuntos internos, que se encarga de investigaciones en casos que te digo graves y muy graves, y sobre todo cuando están comprometidos generales. Y en tercer lugar está la inspectoría. Acá lo que tiene que hacer es cambiar esto, de tal manera que la inspectoría, como era antes y como es la Fuerza Armada, es la encargada de investigar, denunciar y separar a los malos elementos en forma administrativo-disciplinaria. Y basta el hecho que el Ministerio Público intervenga en aspectos de flagrancia de delito o hechos que te digo de delincuencia organizada, como es este caso que están mencionando estos 9 integrantes del grupo Terna, de los cuales hay 4 todavía que no son ubicados, un comandante, un coronel y un civil incluso. Sí, y un capitán también. Esos inmediatamente debían ser pasados a disponibilidad, pero lamentablemente, como vemos, acá pues están recluidos incluso en centros penitenciarios, acaba este plazo y vuelven a reincorporarse, y esto pues es lamentable y lógicamente la mano de los que han estado en el Ministerio del Interior. De acuerdo, sí. ¿Qué piensa usted, señor Herrera, de esta situación que mancha una vez más, insisto, la institución policial y la percepción además de la ciudadanía mella, ¿no? Muchísimo. Bueno, en primer lugar felicitarle la acción de la policía, de los órganos de investigación, DIVIAC, DIRCOCOR, porque esta detención de 9 efectivos no se ha dado de un día para otro. Es producto de una investigación que se viene realizando, y eso dentro de un marco de tolerancia cero a la corrupción. Lamentablemente, así como hay policías héroes, hay policías que incurren pues, en acciones que son obviamente cuestionables. Como señala el general Pérez Rocha en ese sentido, hay 3 cosas puntuales que hay que tener en cuenta y modificar. En primer lugar, el régimen disciplinario. O sea, desde el año 2002, el Tribunal Constitucional cambió el régimen disciplinario, tanto de la Fuerza Armada como de la Policía, y convirtió todo el régimen en un procedimiento administrativo. Hoy día, sancionar a un efectivo policial pues, puede demorar 1 o 2 años. Entonces, al final, no se sanciona. En segundo lugar, hay que cambiar la relación que tiene en ese sentido el Poder Judicial. O sea, no puede haber reincorporación del personal policial que ha sido expulsado por medida disciplinaria, porque eso trae muchos problemas al interior. Y en tercer lugar, hay que modificar lo que son los protocolos de acción o las reglas de enfrentamiento del accionar operativo para que sea mucho más perseguible o verificable al momento de hacer auditorías posteriores. De acuerdo. Entonces, creo que la gran premisa en este caso es felicitar el accionar de la policía que está investigando a su propio personal, porque ese es el mensaje que hay que dar. De acuerdo. Antes de hablar de la causa de este problema, señalando un poco lo que venía diciendo señor Herrera, general, entonces no hay garantía de que estos efectivos suboficiales, oficiales, no vayan a regresar a la institución policial. Bueno, ya en 2020 se tiene una sentencia del Tribunal Constitucional. La Procuraduría de la Policía presentó, digamos, una denuncia para que el Poder Judicial no intervenga en caso de pase retiro de personal policial por medida disciplinaria o renovación de cuadros. En muchos de los casos le daban ascensos,
les consideraban todo ese tiempo que estuvieron fuera y se les pagaba su sueldo y en muchos casos hasta ascenso. Ahora ya, desde el año 2020, le ha prohibido el Tribunal Constitucional para que los jueces repongan a personal que ha sido pasado por medida disciplinaria a retiro. De tal manera que todo es ahora aspecto que tiene que ser en el sistema, digamos, de la policía y el que quiere reingresar. Lo que no ha cambiado, y es demasiado, es el aspecto de los policías, como digo, delincuentes uniformados, que cometen, que te digo, hechos delictivos y lamentablemente demora demasiado la investigación, cuando esto debía ser, si es administrativo disciplinario, como era antes, máximo 15 días. Claro. Los primeros 5 días para que dé su descargo el que está denunciado. Los otros 5 días siguientes para que la inspectoría, que es la que debe investigar, formule las recomendaciones de pase a retiro, ¿no? Y finalmente 5 días finales para que puedan apelar esa sentencia. En 15 días, como era antes, oiga, inmediatamente se eliminaban los malos elementos. Ya. Era disuasivo y ejemplarizador, no como ahora. Y eso, Delincuentes con uniforme. y eso, exacto, que es gravísimo, ¿no? Señor Herrera, ¿y eso Total. de qué depende, no? O sea, ¿es de la institución policial propiamente o es el poder político del Mininter? Realmente hay que cambiar la doctrina de cómo se entiende el régimen disciplinario. Como le digo, desde el año 2002, las sentencias del Tribunal Constitucional desarmaron el régimen disciplinario tal como lo está comentando, que existía antes, como lo comenta el general Pérez Rocha, ¿no? Al que hemos estado sujetos todos nosotros, que era inmediato. O sea, cometías la sanción, el superior te imponía la sanción, ¿no? Se cumplía la sanción, ¿no? O sea, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, declaró inconstitucional el arresto, ¿no? O sea, ya el personal no puede, no se queda pernoctando en su comisaría si es sancionado. Se ha vuelto un procedimiento administrativo. Okay. Y como todo procedimiento administrativo, pues se ha vuelto largo. Entonces, ese es un tema que hay que modificar la norma de régimen disciplinario, pero hay que cambiar la doctrina. ¿Por qué? Porque si finalmente se cambia la norma, se regresa al esquema anterior, pero vuelta, el Tribunal Constitucional va a volver a sacar una resolución en que se va a tirar abajo el régimen, no va a servir de nada. De acuerdo. Entonces, inciso con la pregunta, general Pérez Rocha, esto de que cambie esta situación que nos comenta, ¿depende de la institución policial, depende del poder político, de ambos? Depende de la institución. La institución, por intermedio del Ministerio del Interior, presenta al Consejo de Ministros para que se formule un proyecto de decreto legislativo modificando para que sea sancionable en menos de 15 días y veamos nosotros los resultados inmediatos. Ya se van a cuidar estos policías de estar entrando en extorsiones, exigiendo coimas, etcétera. Pero eso tiene que ser, que te digo, la institución presenta por intermedio de su Procuraduría al Ministerio del Interior a Consejo de Ministros y Consejo de Ministros un proyecto legislativo para que esto sea como era antes. Y lamentablemente esto está sin que tomen medidas porque no hay plan de gobierno. ¿Y por qué pasa esto? Quiero entender, ¿son delincuentes que se infiltran? O sea, hay un tema ahí en el proceso de selección y de evaluación de las personas que buscan finalmente convertirse en suboficiales u oficiales de la institución, ¿o es que finalmente son corrompidos por la propia institución, se dejan subordinar por las personas que tienen mayor rango? ¿Qué pasa al interior de la policía? Conceptualmente, El académicamente, proceso podríamos decir de captación, Sí. lamentablemente, no cumple con todo el rigor de ver si hay antecedentes o no. Y estamos viendo con estas famosas aceleradas que no cumplen los 3 años ejemplo, claro. de capacitación y cuando salen y ya están, ¿qué te digo?, como oficiales de tercera, recién se dan cuenta que antes habían tenido antecedentes, pero sin embargo ya egresaron. Esto, como te digo, es falta de trabajo de inspectoría, que es el que debe ejercer el control desde el momento que presentan documentos para postular y después en el aspecto de servicios, que también es algo que está fallando. Señor Herrera. A ver, lo que pasa es que, digamos que hay 3 grupos de policías. El policía que hace su trabajo, ¿no? El policía que está en la parte administrativa, que ni se mete ni está en el tema del delito, pasa el día.
y un tercer tercio, vamos a decir, que está cerca al tema del delito. Y eso es parte de la doctrina del delito. El delito primero busca corromperte. Si no te puede corromper, ¿no?, te amenaza. Y si no te puede amenazar, te mata. Esa es la doctrina del delito. Frente a la doctrina del delito, nosotros no tenemos doctrina como Estado. O sea, no enfocamos el tema de la lucha contra el delito y la lucha contra la corrupción no como un problema de un delito cualquiera, sino como un problema de seguridad y defensa nacional. Entonces, uno de los factores, como señala el general Pérez Rocha, es justamente la deficiencia en los procesos de captación de nuevos policías, claro, y el proceso de formación. Hay muchas escuelas también. Hay muchas escuelas, pero eso es una de las líneas. O sea, en la vida, a lo largo de la vida, como puede estar expuesto a 1001 situaciones en las cuales el delito, ¿no?, en general de acuerdo, ¿no?, lo trata de captar. Y hay unos más débiles, como digo. Así como hay policías héroes, hay pues policías que lamentablemente incurren. Entonces, para eso, claramente, lo único que procede es que sigamos brindándole apoyo a la policía, ¿no?, a los buenos policías, para que hagan el trabajo que está realizando DIVIAC o DIRCOCOR, investigando, identificando a los malos policías y deteniendo desde suboficiales de terceros hasta generales, si es que se identifica, porque ese es el único mensaje que va a funcionar. De acuerdo, sí, porque además en esa organización criminal, claro, muchas veces cuando hemos visto efectivos involucrados son aquellos que están en rangos superiores, suboficiales de tercera, de segunda, chicos muy jóvenes particularmente. Pero en este caso, por ejemplo, estamos viendo a personas que tienen rangos más altos, estamos viendo a coronel, capitán, un comandante también ahí involucrado que todavía no han logrado ser detenidos. Pero, general Pérez Rocha, el problema se conoce, este no es un caso aislado. ¿Qué se debería hacer en tal caso para evitar y poner los esfuerzos en los criminales que están en la calle y no aquellos que están en la propia casa? Algo interesante que tiene la Fuerza Armada y la Policía Nacional es este proceso administrativo disciplinario, que es interno. Eso sin perjuicio del aspecto de la investigación, vale decir, policías o militares que cometen delitos, oiga, inmediatamente se pone a disposición y se denuncia al Ministerio Público y Poder Judicial. Pero lo que tiene de ventaja es el administrativo disciplinario. La institución debe, por intermedio de inspectoría, separar a los malos elementos que van en contra de la imagen institucional. Y eso hay que variarlo para que sea con el famoso derecho de defensa en 15 días. 5 días los descargos de la actividad que hizo. 5 días la propuesta de sanción y finalmente ir a penal 5 días más y en 15 días salen estos malos elementos de la institución. De acuerdo, porque además estos hechos en particular a su organización criminal, según las investigaciones fiscales, no solo les habrían permitido obtener ingresos económicos de manera ilegal, sino también ascensos y reconocimientos de la institución policial, señor Herrera. O sea que estamos hablando de que ellos además han retenido varios beneficios también que le ha otorgado la institución policial, porque claro, aparentemente estaban haciendo bien su labor, ejecutando operativos, capturando delincuentes, pero a la hora no era así, ¿no? A ver, en esa parte hay que ser bien finos, porque tampoco podemos juzgar o negar los operativos que realiza la policía, porque podríamos tener un efecto boomerang y desmotivar al buen policía que sale y que se enfrenta, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que justamente órganos internos de la policía, como es DIRCOCOR o como DIVIAC, que hacen una investigación fina y que le brindan información suficiente al Ministerio Público para poder accionar contra estos malos elementos, que como usted señala, hacen mal sus actividades y se aprovechan, porque en los reglamentos obviamente la institución señala que hay pues reconocimiento, hay felicitaciones que van a la hoja de servicios del oficial o del suboficial y que sirve como puntaje para el momento en que se tiene... Claro. O sea, ha habido... Es como, por ejemplo, que un gobierno saque una felicitación masiva a todo un conjunto de policías porque han formado parte, por ejemplo, de custodiar una marcha. De acuerdo. O sea, esa felicitación es una felicitación política que es utilizada, ¿no?, por el personal policial beneficiado para obtener puntaje. Entonces, no es per se que la actividad de intervenir sea
mal utilizada. No, o sea, no podemos decir eso porque si no cometeríamos un error de la acción de los buenos policías. Sino que hay malos policías que se aprovechan, que conocen el sistema, y por eso digo nuevamente, felicito al accionar en este caso de Diviag y de Cocor, porque de adentro se está haciendo la investigación. Pero, a ver, General Pérez Rocha, insisto en lo mismo, esas personas, esos agentes se han beneficiado no solo de dinero, sino que han recibido reconocimientos. Y claro, el señor Herrera nos decía, no debemos satanizar, porque efectivamente hay que motivar también a los buenos agentes a que sigan realizando operativos, intervenciones, que continúen con su trabajo. Pero es verdad que, por ejemplo, según el Ministerio Público, esta organización habría realizado 31 intervenciones, 26 detenciones en flagrancia, otras detenciones y en fin, todo eso debería estar bajo sospecha e investigación, ¿no? Casualmente esta intervención que está haciendo el Ministerio Público con estos 9 elementos y faltan 4 más, de los cuales hay un coronel que está en retiro y ha estado en el grupo Terna, ahí tiene denuncias por exigencia para liberar a los supuestamente intervenidos en donde le han sembrado droga, armas, etcétera, pidiendo 20.000 soles, y esto está aprobado. Lo interesante que tenemos que hacer es de que nuevamente la policía se dedique exclusivamente a su función, dedicación exclusiva, no como ahora. Hemos escuchado a la presidenta y al ministro el famoso plan celador. ¿Qué es el plan celador? Vamos a tener a partir de agosto 6.100 policías en la calle. ¿De dónde sale? Le va a comprar la policía su día franco. O sea, el personal en su día de 24 horas en realidad cumple 12 horas de servicio en la calle. 6 en la mañana, 6 en la amanecida, 6 en la tarde y prima. Pero al día siguiente, su día libre, va a cumplir 8 horas más. O sea que está trabajando más que lo que dice la Constitución, que son solo 8 horas. Claro. Yo digo, esto no permite que hagan, ¿qué te digo?, reuniones para enterarse de los aspectos legales, el aspecto de intervenciones y lo más interesante, que hagan ejercicios de tiro. Entonces, hazme el favor acá, si es que no se efectúa una modificación para mejorar el aspecto del servicio, estamos viendo que la presidenta ha dicho, nos faltan 70.000 policías. Sí, hay un déficit de policías. De acuerdo. Quédense unos minutos con nosotros, vamos a seguir con esa conversación, pero antes quiero invitarlos a ustedes y a nuestra audiencia a ver la nota que ha preparado Fiorella Ramírez sobre este caso, la investigación que se está siguiendo en torno a estos efectivos acusados. Nosotros en primera instancia pensábamos que era un secuestro, un robo, porque bajaron intempestivamente y se vinieron hacia nosotros. No, se está interviniendo, se lo está llevando, mira, se lo está subiendo. Este es el instante en el que César Chávez y su sobrina vivieron los momentos más duros de su vida. Todo ocurrió la mañana del 10 de octubre de 2022 en las inmediaciones del centro comercial Canepa en Gamarra, donde fueron víctimas de una intervención irregular. Al acercarse ya nos pidieron documentos, identificación, pedí mi DNI, mi carnet de trabajo, ¿no? Mi carnet de cambista, porque pertenecemos a una relación de cambistas en Gamarra, y de pronto me dijeron que tienes la maleta, le digo, ese es el dinero con que trabajo. Y ahí me dijeron, ¿sabes qué? Tienes una denuncia por lavado de activos. De acuerdo a la tesis fiscal, para ejecutar esta intervención, los efectivos habían hecho seguimiento a los movimientos de la víctima con 6 días de anticipación y el objetivo era inducirlo a que entregue parte de su dinero que había retirado del banco, a cambio de su libertad y la de su sobrina. Nos llevaron a la de PIN de San Juan. En la de PIN de San Juan hay un suboficial que me había tenido diciendo te podemos ayudar, pero ¿cómo es? Te podemos ayudar, pero tú dirás. ¿Y quién es el que le dice cómo es? ¿Recuerda el nombre de la persona que le dijo eso? Si no me equivoco, se apellidaba Roncal. José Martín Aguilar Roncal es el nombre del suboficial de tercera de la policía, a quien la víctima acusa de inducirlo a darle dinero. Una versión que también revela el documento fiscal. Al no darle nada, nos empapelaron y nos pusieron como que habíamos recibido dinero de la droga
que a la vez que ese dinero supuestamente yo compraba armas y lo repartía por San Juan de Miraflores. Tras este hecho, los agentes le incautaron $80.000, dinero que la víctima hasta el momento no ha podido recuperar. En tanto, la Fiscalía lo sigue investigando por supuesto lavado de activos, pese a que los efectivos insertaron información falsa en el acta de intervención, según la investigación fiscal. Pero ¿quiénes son los otros policías implicados en este caso? Según el Ministerio Público, esta es la lista y rostros de los agentes que participaron en aquella diligencia irregular. Todos ellos, de acuerdo a las investigaciones, formarían parte de la organización criminal Los Incorregibles de San Juan de Miraflores, quienes realizaban operativos falsos para sembrar a sus víctimas y a cambio pedir dinero por su libertad. El grupo criminal presuntamente estaba conformado por 9 policías, entre ellos un conocido coronel, quienes en su mayoría han sido detenidos de forma preliminar, tras un allanamiento realizado en diferentes distritos e incluso dependencias policiales. A quien ven en imágenes es el detenido Walter Palomino, coronel en condición de retiro y ex jefe del Grupo Terna, quien incluso en septiembre del año pasado recibió un reconocimiento de la Municipalidad de Magdalena por su destacada labor. De acuerdo a la Fiscalía, su labor en esta organización criminal era de respaldo, cuando ejercía como jefe de la División Policial Sur 2, pero también es señalado por un aspirante a colaborador eficaz. Tengo conocimiento que el 7 de diciembre del 2021, en el distrito de Chorrillos, Roque Arturo Urcia Villarreal, quien planifica y consigue personas con antecedentes, quien en coordinación con Patrick Jefferson Leiva Rubiños, planificaron una intervención policial ilegal a inmediaciones de una casa de cambios. Para ello, el policía Patrick Jefferson Leiva Rubiños, quien se encontraba laborando en la UNICEF Centro SOES por problemas disciplinarios, coordinó con el coronel Walter Palomino Simón, jefe de la División Policial de Lima Sur, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, para realizar un trabajo ilegal. Según las investigaciones, 6 efectivos policiales gestaron la organización criminal en el Departamento de Investigación Criminal DIPINCRI de San Juan de Miraflores entre el 2021 y el 2022, periodo en el que se realizaron 31 intervenciones, 26 detenciones en flagrancia, 4 retenciones por control de identidad y una intervención por una supuesta denuncia. Yo trabajo, joven, me saco la mugre trabajando para sacar adelante a mi familia. Vengo trabajando desde que tengo esa razón. Paulina Quispe Félix, junto a su familia, fueron otras de las víctimas a quien le sembraron droga y municiones en su minimarket en San Juan de Miraflores en octubre de 2022, de acuerdo a la tesis fiscal. El técnico Aliaga me saca de la oficina y me dice, ¿cómo es? Te voy a ayudar. Y yo les digo que yo no te he pedido ayuda, en ningún momento te he dicho que me ayudes. Con lo que no contaban los efectivos era con las cámaras de seguridad del local que registraron cómo uno de ellos dejó el morral con la droga y las municiones sobre el mostrador. El caso fue denunciado por este canal y de inmediato, el entonces director de investigaciones de la Inspectoría de la Policía, el general Carlos Tuce, inició el proceso disciplinario contra los policías implicados. En el sistema disciplinario lo que hicimos fue abrir un proceso administrativo disciplinario por faltas muy graves que se sanciona con el pase al retiro y simultáneamente como medida preventiva se le suspendió del servicio. Se le retira del servicio activo sin sueldo, sin nada, hasta tanto se resuelva la parte administrativa disciplinaria. Sin embargo, tras iniciar dicho proceso, un mes después fue pasado a retiro. Me parece que no era grato yo políticamente para el comando. Quisieron obligarme que pasara al retiro a un coronel Colchado. Yo no cumplí la orden y bueno, a cambio, a vuelta de correo me pasaron al retiro a mí. Ya, entramos, Millán. ¡Oh, tú! ¡Vamos tú! Arma y caserina, ¿ya? Arma y caserina. Ya está. 5 municiones. Despacio, con cuidado.
Este fue el momento de la intervención realizada hace un año en el distrito del Agustino, donde 9 personas fueron detenidas tras ser acusadas de extorsión. Iban a hacer entrega, ¿no?, o bajo la puerta, ¿no?, de estas amenazas con fotografía, o también podrían realizar disparos o también utilizar la granada con el fin de intimidar, ¿no?, y amenazar, al fin de que el ciudadano, el agraviado, pueda acceder a su petición, que es una suma considerable de dinero, pide entre 10.000 soles a 15.000. Esa es la hipótesis que manejamos. El ahora detenido ex jefe policial, en aquel momento, se indicaba a los detenidos de incluso ser parte de la banda criminal del Monstruo. Una banda criminal bien organizada. Tras dicha diligencia, los 9 detenidos fueron recluidos preventivamente. Sin embargo, lo que se conoció después es que se trató de un falso operativo y 5 de ellos en ese momento recuperaron su libertad tras permanecer 2 meses detenidos. Nadie me devuelve el tiempo lo que ha pasado con tantas cosas que pasó mis hijos, extrañó a mis hijos, mi familia. Mi abuelo se había enfermado de la voz de derrame. Pero así han estado con mi pareja también apoyándome en todo lo bueno y las malas. Si bien este caso no está comprendido en la investigación contra los presuntos integrantes de la organización criminal Los Incorregibles de San Juan de Miraflores, evidenciaría una aparente práctica de malos elementos en la institución policial. Claro, y uno se pregunta quién le va a devolver el tiempo, por ejemplo, solo por decir eso, a esas personas que han sido detenidas, que han estado algunos días en el calabozo, pasando situaciones realmente que no se las desea a nadie. Y ahora algunos de ellos también, como el señor, el cambista, que hasta incluso el dinero con el que trabajaba se lo incautaron y no ha visto ni un sol hasta el día de hoy. Y claro, y ellos mismos siguen siendo investigados. En el caso de esta señora, señor Herrera, retomamos la comunicación, también nos acompaña el general Pérez Rocha. En el caso de esta señora, las imágenes son clarísimas, ¿no? Hemos visto en la nota cómo uno de los agentes deja la bolsa con la droga y luego ingresan a hacer la intervención. O sea, caramba, aquí no hay mucho que hacer, ¿no? Claro, más allá de que todos tienen presunción de inocencia, hay situaciones como la que señala, donde hay videos, hay pruebas más trabajadas que claramente pues muestran una inconducta funcional. Como decía inicialmente, lo que tenemos que cuidar mucho es no satanizar en general el accionar de la policía, pero esto sí obliga a que obviamente el comando se ponga mucho más intenso en lo que es los protocolos de acción a nivel operativo, justamente para evitar esta posibilidad de siembra de pruebas o malas acciones, ¿no? Porque no podemos, en afán de evitar, cortar el accionar de la policía, ¿no? Entonces es un tema que hay que verlo de varias aristas. General Pérez Rocha, ¿y cómo se siente usted que ha portado el uniforme policial durante tantos años, de ver ahora a estas personas enfrentarse, dirigirse de esa manera a la ciudadanía, ¿no? Lamentablemente se dejó de lado el aspecto del control y la investigación y separar a los malos elementos que se tenía antes cuando éramos 13 instituciones. Incluso el tiempo es rápido, en 24 horas. Basta el hecho de que la autoridad, en este caso el Ministerio Público o Poder Judicial, disponga una detención, inmediatamente se pasaba a retiro por disponibilidad. Hoy por hoy estamos viendo, ¿te acuerdas tú de este suboficial Condori que mata en el Agustino a una señorita, la descuartiza? Y cuando comienzan a ver las investigaciones, el del año anterior, en el mismo departamento hubo una violación en masa con 3 policías más. Sí. Y sin embargo, seguía la investigación y ellos, incluso uno de ellos fue felicitado, ¿qué te digo?, por acto de servicio extraordinario. Y todos en actividad, sí. Mientras tengamos acá a civiles en el Tribunal Administrativo Disciplinario del Ministerio del Interior, y en un tercer plazo a la inspectoría, va a seguir igual y peor. Tenemos que cambiar y retomar, ya digo yo, un decreto legislativo que tiene que salir del Consejo de Ministros a el Congreso. Ojalá que por el bien de la institución y de los ciudadanos esta situación cambie
rápido. Algo que también quería comentar con ustedes, que ha levantado mucho polvo, tiene que ver con la compra de vehículos, sobre todo de alta gama, para los altos mandos de la policía. 8 camionetas Audi, camionetas Toyota RAV4 y otros para tenientes generales y coroneles de la institución. Sobre esto, primero el ministro del Interior, Carlos Malader, dijo que se eligió el auto más barato y que no es un carro que digamos de lujo, es un auto básico. Luego salió el comandante general de la policía, Víctor Sanabria, a decir, ¿qué quieren? Que me movilice en bicicleta, ¿no? Justificando que necesitaba esos vehículos. Y hoy ha hablado el general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía, también justificando esta compra. Vamos a escuchar lo que dijo. En este año ha ganado la licitación Audi porque está más barato que otros. Otras instituciones han comprado carros que tienen el 30% más caro, pero nadie se mete. ¿Por qué la policía? Respecto a los Audi, yo y nadie puede saber qué marca de vehículo va a, ¿cómo se llama?, a ganar el concurso o la licitación. Y otra cosa, los carros Audi pertenecen al Estado y es por las características de seguridad, porque nosotros los generales, yo te demuestro que estamos amenazados, ya, y necesitamos un vehículo de performance para poder desplazarnos. Todos los vehículos de todos los años son de alta gama, o sea, de la mejor performance que tienen, y eso es una situación por todos los años. Bueno, ahí está el general Arriola diciendo que necesitan estos vehículos de performance para poder desplazarse, para resguardar la seguridad de los oficiales. Señor Herrera, lo escucho. Bueno, desde el año 78 las Fuerzas Armadas y la policía han venido en este proceso de adquisición de lo que se conoce como vehículos de seguridad. Para la compra tiene que haber una ficha técnica en donde establece el rango del vehículo por cada uno de los grados, ¿no? O sea, teniente general o vicealmirante o general de división, general de brigada, general o coroneles, ¿no? Entonces, esos autos se han considerado normal hasta el año 2012, vamos a decir, como una condición de trabajo que era parte de la estructura, poco hasta salarial de cada uno de los cargos. Luego, el 2012, cuando ya se cambia la estructura salarial, son autos que se consideran, como digo, condiciones de trabajo, que efectivamente son del Estado, que cuando se concluye, el oficial concluye y pasa al retiro, se le da la oportunidad de adquirirlo y obviamente con la depreciación del caso, ¿no? Ahora, lo que llama la atención es el tiempo de la compra. Normalmente esas compras... El tiempo y sobre todo si es que realmente los tenientes necesitan Audis, ¿no? Camionetas Audis para poder desplazarse en el contexto de crisis institucional en la que estamos. Eso quiere llegar. O sea, es una compra que se hace todos los años. Lo hacen tanto las Fuerzas Armadas como la policía. Sí, de acuerdo, es por ley. Entonces, ¿qué pasa? Es que normalmente esas compras se hacían en el mes de octubre, cuando ya se tenían proyectados los saldos de partidas, ¿no? Porque, como usted señala, no es que sea pues la compra prioritaria. No olvidemos que en el caso de la policía, si más no recuerdo, hay como 4 o 5 promociones de oficiales que no han recibido vehículos, primero por el tema de la pandemia y luego porque después la institución no ha comprado. Es la primera compra. ¿Dónde viene, vamos a decir, el error? Primero es en el plazo cuando lo han lanzado y segundo, quizás la falta de evaluación política del contexto. Porque se ha desviado también presupuesto que estaba destinado para otras cosas, para dirigirse directamente a esta compra. Normalmente se hace a fin de año, no a mediados de año. De acuerdo. General Pérez Rocha, ¿qué piensa usted de esta compra? ¿Se necesitan realmente camionetas Audi para la performance, para poder desplazarse y resguardar la seguridad de los oficiales, como dice el general Arriola? Mira, lo que pasa es que lamentablemente hemos perdido algo que siempre se ha tenido, que es el control para la institución. En mi caso, yo he sido general, he sido comandante general y, ¿qué te digo? Hasta el año 2020 inclusive, los coroneles que ascendían a general se les daba un vehículo, ¿qué te digo?, para su uso personal por la jerarquía, pero era un vehículo, que te digo, no de alta gama, era un vehículo comercial. Yo recibí un Nissan, fui director general, fui teniente general, pero sin embargo nunca pedí ni tampoco solicité que me cambien ese carro por uno de alta gama. Y lo he escuchado al general Arriola. ¿Qué dice el general Arriola?
que el vehículo Audi que han comprado, si lo comparan con los que han adquirido las otras instituciones militares, vale decir Fuerza Aérea, Ejército, son de menor precio, digo yo. Acá estamos en una especie de competencia. Y segundo, algo que me llama la atención, el general Arriola, por si acaso, pues tiene la posibilidad de repente de pasar al retiro en enero, el número 2. El número 1, Sanabria, también pasa en enero. Y esos señores, al pasar en enero, ya habiéndole entregado este Audi 5, por si acaso, va a solicitar lógicamente que se lo vendan. Pero eso se puede depreciar en menos de 3 meses, porque por si acaso no es para su seguridad y traslado. Ellos tienen vehículos y personal para su traslado y resguardo personal y domiciliario. Eso es para que lo use él, incluso su familia. Entonces, esto, como te digo, es algo que tengo entendido ya la Contraloría. Está interviniendo para investigar y, como dice ahí el ex asesor del Ministerio del Interior, el plazo. Esto se hace la adquisición cuando se tiene ya la vacante para el año siguiente, pero no ahora, pues sobre todo para generales que se van a ir en enero. Es inconcebible. De acuerdo, y sobre todo en un contexto además cuando el día de ayer se estaba además velando a un suboficial que había sido abatido el fin de semana, que había comprado su propio chaleco y salen en medio de justificaciones, una frivolidad absoluta de ver. Insisto, aquí nadie discute que ellos merezcan vehículos que tengan que ser trasladados. Eso no está en discusión, está en la ley, enhorabuena. Acá lo que se discute es el momento, como bien señalan ambos, y también si es que se debía disponer tal cantidad de presupuesto para esto en particular, porque, según también se ha revelado, ese dinero estaba inicialmente presupuestado para otras partidas y se termina finalmente desviando para que vayan a la compra de estos grandes vehículos. Algo más que quería comentar con ustedes, aprovechando su presencia, tiene que ver con declaraciones que ha dado hoy el comandante general de la policía, Víctor Sanabria. Y es que él, de alguna manera, lo van a escuchar también ustedes, justifica una acusación contra el ex jefe de la SWAT por presunta violación sexual. Y lo que dice es que hay un grave problema de salud mental en la institución policial y que por eso, a recomendación de los médicos, se comienzan a hacer actividades recreativas, actividades deportivas, pero incluso dice que la prensa los acusamos y golpeamos cada vez que hacen esas actividades y que eso es por el bien de la institución policial. No digo más, lo escuchamos y comentamos. Entonces estamos en lamentablemente al acusamiento que ha recibido un efectivo también de la policía por un presunto abuso sexual en estas últimas. Eso es lamentable. Yo quisiera que ustedes vean mis declaraciones de hace un año, en la cual yo le puse en tapete que tenemos un grave problema de salud mental. Está haciendo una evaluación de salud mental con actividades que los mismos médicos nos han recomendado, ¿no? Actividades de esparcimiento, deporte y otros. Lamentablemente, cuando nosotros hacemos deporte, inmediatamente cuestionan y dicen por qué están jugando pelota, por qué están corriendo. ¿Y cómo vamos a entrenar entonces? Tenemos cuestión de esparcimiento, queremos hacer un concurso de belleza policial y lo cuestionan, dicen ¿cómo van a hacer eso? Entonces, ¿cómo se va a distraer el personal y cómo vamos a tener salud mental adecuada si siempre estamos en una caja de cristal que hagamos lo que hagamos es cuestionado? A ver, estamos hablando en ese caso en particular de una presunta acusación, bueno, la acusación existe, pero es una presunta violación sexual. Se acusa directamente al ex jefe de la SWAT y esta es la explicación y la argumentación que da el comandante general de la policía, a mi parecer desviando el tema hacia un caso de salud mental y diciendo que lo están viendo con temas y actividades de recreación y actividades deportivas. ¿Qué tiene que ver eso con un presunto delito, señor Herrera? Nada. Porque, a ver, lo primero, lo que ha pasado con el coronel es un tema que ha pasado en su día franco, fuera del tema de lo que son las funciones policiales. Es un tema que obviamente tiene que ser investigado, pero la IPINGRE ahí ha actuado rápidamente. O sea, no importa el grado, lo importante es que la policía actúe rápidamente y eso hay que felicitarlo. Yo recuerdo mucho porque también he estado en Marina y cuando se hablaba de los temas psicológicos y de salud mental del personal militar y policial, fue muy pegado a la época en la cual salíamos o estábamos durante la época del terrorismo, porque claramente el personal cuando viene de operar viene cargado. Exacto, ¿no? Sí, hay temas de y salud obviamente mental. Son temas que hay que considerar. O sea, además, es una política
nacional el tema del cuidado de la salud mental. Y en la policía y en la Fuerza Armada en general hay que incentivarlo, hay que invertir en eso. No creo yo que tenga que ver directamente con el hecho en cuestión. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Ese es el punto, ¿no? en concreto. General Pérez Rocha, su opinión al respecto. Acá todos los años, por reglamento, los efectivos tanto de la Fuerza Armada como de la Policía Nacional deben de llevar a cabo en el año que están transcurriendo 2 exámenes, psicométrico y psicológico. Pregunta, ¿se está ejecutando en la Policía Nacional si conocemos que nuestro hospital no tiene cantidad suficiente de psicólogos y psiquiatras a nivel nacional? O sea, esto también es algo que se ha descuidado y lógico, eso ya es responsabilidad del comando policial. De acuerdo. De acuerdo. Gracias, General Pérez Rocha. Gracias también, señor Luis Herrera, por habernos acompañado los dos en el programa.